Ok. ¿Logran ver la diapositiva, mis amados hermanos y hermanas? Sí, hermana, sí se mira bien. Perfecto, gracias. Muy bien, acá fue donde nos quedamos la última vez, si ustedes se recuerdan. Estuvimos platicando acerca de abordar un libro entero. Nuestro folleto tiene estas hermosas ejemplificaciones para que nosotros vayamos abriendo la mente a cómo abordar una temática para poder predicar. Por cierto, yo quisiera hoy avanzar, pero también tomar un buen tiempo para resolver dudas. Así que si ustedes han tenido dudas y las tienen en su mente, por favor, anótenlas en un papel. Doy la explicación de la clase y tomamos unos buenos minutos para resolver preguntas. Pueden ser de lo que estamos hablando ahorita, así como de los temas anteriores, cuando hablamos acerca de cómo construir el sermón, cuáles son las partes importantes, cuando hablamos de las ilustraciones, cuando hablamos acerca de cómo elegir el texto, que es donde pues, nos hemos estacionado bastante porque esta es la piedra angular para poder nosotros iniciar un trabajo homilético y poder llegar a la predicación. Estábamos entonces en que podemos basarnos en un libro completo y la última dinámica que hacíamos era en donde yo les preguntaba si en este caso ustedes lo harían narrativo o expositivo. Si ustedes se dieron cuenta, nos dijeron expositivo y otros narrativo. En todo caso, ambos tienen razón, aunque yo personalmente me incliné, como ustedes recordarán en la última clase, al aspecto narrativo. ¿Por qué? Porque el tipo de historia que es Jonás, como lo es Ruth, según si ustedes recuerdan, yo les explicaba en su momento. Estos son narraciones muy ricas, muy interesantes, exquisitas. Solo la narración en sí, con un bonito tono de voz, es suficiente para hacer que el auditorio se motive, que el auditorio capte el mensaje, aún sin decir más que lo que el texto dice. Así de sencillo. Recuérdense que la palabra del Señor es viva y eficaz. Así que hacemos bastante al solo leer el texto. Recuerdo un comentario de alguien que dijo en cierta oportunidad, creo yo, con un poco de desconocimiento, con un poco de, de negligencia, porque lo dijo delante de muchos, que el hermano había llegado solo a leer la escritura, así lo dijo. Y yo en mi interior dije, bueno, hizo bastante, porque solo leer la escritura y sobre todo en narrativas tan exquisitas como la de Jonás, que es donde estamos partiendo para enlazar con nuestra clase anterior, es bastante. Hablando ya concretamente de la clasificación que hemos hecho de los temas, si ustedes recuerdan, hablamos de que podía ser expositivo o narrativo, así se los planteé yo. Todo sermón narrativo a la vez es expositivo. Lo contrario no es válido. Hay sermones expositivos que no necesariamente son narrativos, que no necesariamente narran una historia como la de Jonás. Puede ser un sermón expositivo, ¿sí?, que utilice parte de la historia de Jonás, parte de la historia de otro profeta y haga relación de profetas, etcétera. Pero no que se dedique a la narrativa. Sin embargo, aquí yo me inclinaba, les decía hace 8 días, a que fuese una narrativa porque estamos basándonos en el libro entero y solo esto es bastante, son 4 capítulos, hay que hacer toda la narración, hay que llegar hasta el final, donde Nínive se convierte, donde Jonás se enoja, y todo esto nos va a llevar suficiente tiempo como para un discurso de 45 minutos, es un hecho. Entonces, se torna en narrativo más que expositivo, porque el expositivo puede utilizar elementos de otros lados y dejar un poco la riqueza de la narración. Entonces, por ahí va el resolver si esto es narrativo o si es expositivo. Vamos a ir a nuestras copias y a seguir con estos ejemplos. Como ya dije al inicio, hermanos, me interesa que ustedes puedan darnos sus preguntas, pero yo quisiera continuar con los
ejemplos que tenemos en el folleto. Así que después de este, donde está un libro entero, nos aparece en el folletico como ejemplo también para desarrollar un sermón, basarse en una historia bíblica, como la de David y Goliat, dice el folleto, mostrando la confianza que David tenía en Jehová y no en las armas. Se puede comparar con Efesios 6, 10 al 20. Si eso hiciéramos, si usamos la historia de David y Goliat, que no es tan larga como la de Jonás, y aprovechamos lo que dice Efesios 6, 10 al 20, como bien nos dice el escritor del folleto, estamos haciendo acá una exposición. Este sería un sermón expositivo. Ahora, si nos concretamos solo en la historia de David y Goliat y nos vamos más a esa narrativa y a los detalles y al momento en que David se enfrenta con su hermano para empezar y luego se enfrenta con Saúl y finalmente en una tercera batalla David se enfrenta a Goliat. Entonces nosotros estamos desarrollando una narrativa que vamos a leer, que vamos a aprovechar con tonos de voz. Ya vamos a entrar a eso en nuestra próxima clase, con gestos, con ejemplos, con ilustraciones. Ustedes pueden ilustrar el tamaño del gigante, que era un hombre de aproximadamente 3 metros 25, entonces pueden ejemplificarlo y hacer que la mente de los hermanos vuele en aquella narrativa hacia esa historia. Si así lo hacen, es una narrativa. Si quieren más combinar el hecho de que en Efesios se nos habla acerca de toda la armadura de Dios y los aperos de guerra que hay, que David no pudo usar, sino que solo fue en el nombre del Señor y con su espíritu. Entonces, estamos haciendo una expositiva, ¿sí? Por ahí, entonces, nosotros vamos hallando el, el género que más se adecue inclusive a nuestra forma de predicar, nuestro propio carácter, nuestro propio don. Personalmente a mí me gusta mucho la narrativa. Recuerdo una narrativa de José el Soñador. Prácticamente leí toda la historia en una predicación en zona 6. Recuerdo yo que los hermanos gentilmente me invitaron y traté de explotar al máximo la historia de José y la leí prácticamente toda. Ahí sí, el hermano que les mencionaba hace un rato pudo haber dicho, el hermano a leer la Biblia fue, y sí, la verdad es que leí bastante porque me interesaba explotar la narrativa. Cuando llegamos al momento en que David abraza a sus hermanos y besa a sus hermanos, varias hermanas estaban llorando, habían sido tocadas por el texto. Habían sentido la fuerza que tenía aquel momento de perdón, de reencuentro, no sé, tal vez ellas lo habían vivido, tal vez ellas también tenían un hijo perdido, alguien que no encontraron o no han encontrado, y no sé. Pero lo cierto es que la escritura, cual espada de doble filo, llegó hasta ellas y pues ellas estaban en llanto. Habían varias hermanas, aún algunos varones ahí conteniendo la emoción de la narrativa. Entonces, si vamos a concentrarnos en la narrativa de la historia, que regularmente es muy rica, o en algunos autores bíblicos es muy rica, aprovechémosla. Si ya queremos hacer una exposición sobre el escudo, sobre la lanza, pues entonces tenemos que aprovechar definitivamente Efesios 6, 10 al 20, como bien dice el folleto. Entonces acá, basado en una historia bíblica, puede ser una narrativa o puede ser un sermón expositivo. Espero que vayamos comprendiendo, hermanos, aunque pues esta clasificación es simplemente eso, pero puede servirnos al momento de decidir qué vamos a dar, porque miren, tenemos que considerar el auditorio, de eso vamos a hablar nuevamente, y digo nuevamente porque pues cuando pues, trabajamos la oratoria con ustedes, los hermanos de IMC, pues hablamos bastante del auditorio, la importancia de reconocer al auditorio y tuvimos el chance, ¿no?, de poder ampliarnos ahí en ese campo. Cuando uno considera eso, es donde debe decidir este auditorio, una narrativa le puede impactar, y si además de eso ustedes han visto que son
buenos para narrar historias bíblicas, pues tal vez por ahí nos vamos más que a una exposición. Entonces, si realmente tiene sentido todo esto, si ustedes van a estar con un grupo bastante exigente, pues entonces nos vamos a la temática doctrinal o a la temática social, que son otras clases de sermones, ¿verdad? Pero, bueno, los que estamos viendo ahorita con estos ejemplos son entre narrativa y expositivo. Muy bien. Avanzamos para, repito, pues tener tiempo para poder ir a las preguntas. Basado en una persona bíblica. Y el folleto nos habla acerca del caso de Felipe, el evangelista. Voy a leer un poco. Basado en una persona bíblica, o sea, en un estudio biográfico se debe leer todas las partes donde hay mención del personaje. Y si tiene un diccionario bíblico, consultar lo concerniente a ese personaje, ¿verdad? Ustedes pueden buscar Felipe en un diccionario y ahí van a encontrar desde donde aparece hasta donde desaparece en la narración bíblica. Después que haya reunido todo el material, seleccionarlo y hacer el bosquejo tomando en cuenta especialmente el carácter de la persona y las lecciones prácticas que nosotros debemos aprender de la vida, dice acá, de tal persona. En el caso de Felipe, por ejemplo, él aparece en Hechos 6:5, 8 del 5 al 40, 21:8. Encontramos, por ejemplo, que en el capítulo 6 es un hombre lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que él era de los diáconos, si no me falla la memoria, que aparecen en el capítulo 6, verso 5, y que es elegido para servir a las mesas y atender a las viudas de los griegos y de los judíos. Predicaba a Cristo, luego aparece como predicador allá en Samaria, obediente al Señor aún para ir a un lugar oscuro. Él teniendo la gloria de haber podido ser el instrumento con el cual el Señor llevó el Evangelio a Samaria, es enviado a un lugar desierto o un lugar oscuro, como dice acá la diapositiva, al encuentro de un extranjero, muy probablemente moreno, negrito, ¿sí? Regularmente no apreciado por los judíos. Pero el Señor lo envía ahí a un gentil, ¿sí? Si ustedes recuerdan, aquel eunuco que era noble de la corte de Candace, la reina de los etíopes, ahí lo envía el Señor y él le predica. Y es conocedor de las escrituras, como dice el 8:35, así como pescador de hombres, porque él le muestra a Jesucristo, le muestra el mensaje de salvación y el bautismo, a tal punto que el hombre se convence y se bautiza. Okay, entonces, aquí estamos haciendo un breve repaso biográfico de este hombre llamado Felipe. Aparece en otras partes de la Biblia, es lo que tú tienes que investigar, que averiguar, y definitivamente aquí, pues no estamos en una historia nada más, sino que buscamos datos por aquí, datos por allá. Haciendo esto, estamos en un sermón expositivo donde vamos a exponer la vida de Felipe. Hablemos de otro personaje. Pensemos en Moisés. ¿Moisés es solo lo que aparece en el Éxodo? No. Moisés aparece en el Éxodo, aparece nombrado por los profetas, aparece nombrado en los libros sapiensales, en los poéticos. Jesús mismo habla acerca de Moisés. Si quisiéramos hacer un trabajo biográfico acerca de Moisés, tenemos bastante material para hacer una linda exposición acerca de la vida de Moisés, quién era, qué significa su nombre, quiénes eran sus papás, qué linaje tenía, si era del área sacerdotal o no, qué hizo a los X años, qué hizo a los otros X años, cómo se manifestó la fe del Señor en él, qué errores cometió, cómo fue su relación con sus esposas, y tenemos tanto que hablar, ¿verdad? Así que un trabajo de estos es definitivamente expositivo. No estamos concentrados en la historia de Jonás y todo, sí, que es narrativa, no estamos concentrados en David y Goliat, que es otra narrativa, sino que aquí es un trabajo bibliográfico de mucha investigación y donde podemos hacer una bonita exposición. Todo esto lo estamos abordando, sobre todo hermanos de Guajitos, atención, porque ustedes tienen que preparar su predicación de 15 minutos. Ya vayan escogiendo su tema, para eso lo estamos abordando, y si tienen una duda, hoy. Avanzamos.
basado en una pregunta. Alguien que abra el micrófono y nos lea Salmos 119:9. Alguien más que lea Marcos 8:36 y finalmente alguien más que abra su micrófono y nos lea Isaías 53, verso 1. Así también hay muchas otras preguntas en la Biblia, pero podemos nosotros basarnos también en la Biblia. Y luego, pues quiero preguntarles si esto sería un tema narrativo o expositivo. Ustedes dirán, adelante, ¿alguien ya abrió el micrófono? Sí, Salmo 119:9. ¿Correcto? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar su palabra? Muy bien, muchas gracias. Ahí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo escritor afirma con guardar su palabra, así como este joven que está leyendo la Biblia en la gráfica. Marcos 8:36, adelante, alguien que abra su micrófono. Dice así, Gracias. ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muy bien. Otra pregunta más, ¿verdad? Pregunta profunda. ¿En qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, si es muy rico, muy adinerado, con muchas posibilidades económicas y pierde su alma? Ahí hay otra pregunta como para hacer un tema. Basarse en una pregunta para hacer un tema. ¿Sí? ¿Expositivo o narrativo? ¿Qué es? Sigamos. Isaías 53:1, ¿ya alguien abrió su micrófono? Isaías 53:1 ¿Correcto? dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Hermoso pasaje, ¿verdad? Ahí hay, de hecho, hay dos preguntas. Si nos quedásemos solo con la primera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí es donde uno podría llegar al oyente, ¿no? Que tantas veces se le ha predicado y él mismo reconoce, bueno, ya es hora que yo busque al Señor. Muy bien, ahí hay preguntas. Hablemos de la primera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí quisiera pedirles una pequeña dinámica en el chat. Poner fácil, porque medio que conozco, ¿sí? Temático doctrinal, temático social, podría ser bíblico textual, bíblico expositivo o bíblico narrativo. Descarten ustedes lo que no es y piensen en lo que sí es, otra vez, temático doctrinal, temático social, expositivo, narrativo o textual. ¿Cuál creen ustedes que es, si nos basamos en esta pregunta, con qué limpiará el joven su camino? Y pues escríbanme al chat, estoy esperando respuestas. Repito, el reconocer cómo vamos a aplicar puede servirnos cuando conozcamos bien nuestro auditorio, si es un auditorio exigente o no lo es. Ya tengo acá una respuesta en el chat. Hermano Joseph dice para todos, afirma que es textual. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Muy bien, no sé si hay alguien más que desee opinar. Basándonos en una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Es bíblico textual, bíblico expositivo, bíblico narrativo o temático doctrinal o temático social? ¿Cuál de todas podría ser? Estamos practicando para el examen final, hermanos, del IMC, porque ustedes tienen su examen final escrito, aunque si gustan, pueden hacer también una grabación, enviárnosla y si necesitan puntos, podemos darles hasta 40 puntos si ustedes necesitan puntos y envían su grabación de su video de 15 minutos. Muy bien, ¿alguien más? Hermana Janet de González dice textual también. Solo déjenme recordar un poquito el bíblico textual. Miren, pues en el bíblico textual nosotros tenemos un texto corto, aquí en ese sentido se aplica, pero en el texto corto tiene la característica que podemos ir sacando pequeñas secciones de él, ¿sí? Para poder ir
desarrollando el sermón. Hacíamos unos ejemplos en la sesión pasada con un texto que se podía dividir fácilmente, ¿verdad? Aquí solo es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Podría ser textual, dicen acá temático social o temático doctrinal, textual expositivo, dice también ELG, muy bien. ¿Alguien más? Temático social es que yo voy a tomar un tema específico a desarrollar, en donde voy a ir a diferentes ámbitos a buscar información sobre el pecado, sobre la lectura de la palabra de Dios, sobre el perdón, etcétera. El temático doctrinal, perdón. En el social, en el temático social, pues yo hablo acerca, les ponía la imagen del alcoholismo, de la degeneración del joven, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Muy bien, tengo uno más acá en privado que dice que es textual. Muy bien, creo que ahí lo dejamos por razón de tiempo. Otra vez, el textual, hermanos, es un pequeño párrafo temático doctrinal, dicen Steven Aguilar. Okay. Acá tenemos una pregunta, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y en esa pregunta, porque es basada en una pregunta, es que nos vamos a basar. Ahora, la pregunta no contiene muchos elementos, solo nos nos manifiesta una inquietud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo da la respuesta, con guardar su palabra. El textual, aquí es difícil desarrollar un textual porque no hay mucha abundancia de ideas. Cuando hay más ideas, en un párrafo pequeño podemos hacer una exposición adecuada. Aquí hay pocas ideas. En sí, la pregunta solo dice eso: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si lo están tomando como textual, es decir, y desean ustedes partirlo con qué, luego hablar de limpieza, purificación, luego el joven, y luego el andar por él, bueno, podríamos pensar que ahí podrían hacer un desarrollo textual, como ustedes, o la mayoría de ustedes, pienso que tal vez lo han visto y por eso me están comentando eso. Yo personalmente me inclino por el temático doctrinal, como expresa el hermano Steven, y creo que también mi hermana Marisa. ¿Por qué razón? Porque es evidente que el sentir de la pregunta y aún su respuesta es el estudio de la Biblia. Inclusive, si ustedes analizan nuestros puntos doctrinales, el primero es la Biblia, así se llama, la Biblia. Nosotros creemos, como Iglesia de Dios, creemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solo el Nuevo Testamento, como pues algunas otras organizaciones. Nosotros creemos en todo y todo Él nos enriquece. Entonces, vamos a hablar acerca de esa palabra de Dios, esa Biblia, que es, repito, nuestro primer punto doctrinal. Entonces ahí, a mi juicio, pues podríamos desarrollar una temática doctrinal. Sin embargo, no desaliento a quienes nos escribieron que es textual, que fueron varios, que es que se podría hacer textual, pero costaría bastante poder aprovechar. Los textuales son un poco más, con más ideas. Si ustedes recuerdan, tuvimos un textual en Romanos 5:8, que pues el texto más o menos dice así, que Dios engrandeció su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay muchas ideas, más que solo en con qué limpiará el joven su camino. Entonces, hay más ideas para poder desarrollar un sermón, mientras que acá realmente es muy corto como para desarrollarse en un ámbito textual. ¿Sí? Muy bien, gracias por su participación, lo dejamos ahí. Espero haber sido claro por qué personalmente yo pienso que se desarrolla una temática doctrinal acá. Muy bien, avanzamos. Basado en un contraste, por ejemplo, el Salmo 1, que habla acerca del justo y los pecadores.
la puerta ancha y la puerta angosta, según Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Si vamos a utilizar un contraste, ¿sí? Entonces aquí definitivamente, por un lado vamos a hablar acerca del justo, por ejemplo, y por otro lado del pecado. La justicia y el pecado, o el justo y el pecador, la puerta angosta, la puerta ancha. Entonces definitivamente van a haber varios elementos, ¿sí? Dentro de este desarrollo, dentro de esta predicación, y entonces definitivamente vamos a exponer ahí. Va a ser un sermón bíblico expositivo, ¿sí? Ahí tenemos que desarrollar el ámbito del justo. El Salmo 1 pues habla bastante del justo, y acerca del pecado, y nos podemos apoyar en sobre todo en los proverbios, que también desarrollan mucho eso, o en los mismos salmos, ¿no? Que habla acerca del pago, por ejemplo, el Salmo 37, del pago al justo y el pago al pecado. Entonces, ese contraste, ¿sí? Lo podemos enriquecer con muchos más textos y hacer una temática, una bíblica expositiva muy amplia acá, ¿sí? Hablar acerca de contrastes. No estamos tomando solo un aspecto, sino por lo menos dos. Aquí hay un contraste. La puerta ancha y la puerta angosta, hablar acerca de las puertas de Jerusalén, como la puerta que está en la gráfica, y la puerta principal de entrada donde todos podían ingresar. Basado en una parábola. Si es basado en una parábola, ¿qué piensan, hermanos? ¿Es expositivo o es narrativo? O abrimos otra vez la charla acá, y con esto, por cierto, terminamos estos ejemplos. Si nos basamos en una parábola, creo que todos sabemos que es una parábola, ¿no? Voy a leer lo que el folleto dice. Debe buscar la enseñanza principal porque no es como un pasaje doctrinal. No debe buscar una aplicación en cada detalle, porque los detalles sirven solamente para presentar la enseñanza principal, que es lo que primero menciono. Ejemplo, el fariseo y el publicano de Lucas 18, de 9 al 14. El pecado que el Señor condena, verso 9, la oración que el Señor condena, versículos 11 y 12, la oración que el Señor recomienda, versículos 13 y 14, la actitud que el Señor aprueba. Muy bien, otra vez vamos a la dinámica, la última dinámica de hoy, ¿qué es? Temática doctrinal, temático social, textual, expositivo o narrativo. ¿Qué piensan ustedes que es si nos basamos en una parábola? Sin pena, hermanos, participen. Cuando uno participa, aprende. Cuando uno se equivoca, aprende. Cuando uno acierta, aprende. Siempre aprendemos. De una u otra manera lo hacemos. Gracias a quien ya participó. Es nuestra hermana Glendita, dice que es narrativo. Abraham dice que es narrativa también. Eunice dice que es narrativo. ¿Alguien más? Van ganando los narrativos. Muy bien. Amarilis Paredes afirma que es narrativo. Estuardo, perdón, es en privado. Hay otra mención acá de narrativo. Y bueno, se están inclinando por narrativo. También tengo otro en privado, dice que es bíblico narrativo. ¿Alguien más, hermanos? O todos se inclinan por narrativo. Marisa, se podría hacer expositivo por la necesidad, pero igualmente narrativo por la historia. Muy bien. Gracias, narrativo. ¿Alguien más dijo por ahí narrativo? Sí, hola, Vicente. Vale, Chendío, muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? Tengo un privado que afirma que es expositivo. Sin pena, hermanos, sin pena. Creo que nos sirve mucho y bastante bien este ejemplo. Nos sirve mucho, mucho, mucho el ejemplo. Está muy bueno. Sobre todo por lo que les voy a decir ahorita. Muy bien, creo que ya no hay chat. Entonces, les explico, hermanos. Miren, pues otra vez voy con lo que ya mencioné hace un rato. Todo sermón narrativo definitivamente es expositivo. Lo contrario no es cierto. El sermón expositivo no necesariamente es no necesariamente es narrativo, o no necesariamente es una historia.
Puede ser, o el sermón expositivo puede ser un narrativo o puede ser una historia, inclusive puede ser una biografía. Pero el expositivo es amplio, ¿sí? Es el genérico, el general. La narrativa podríamos llamarlo así como una división especial de la exposición. Una narración, un sermón narrativo, una clasificación especial de los sermones expositivos, porque al fin y al cabo siempre vamos a tener una exposición ahí. En este caso, a pesar de que hay acá un elemento narrativo, porque es una parábola, y la parábola que Jesús narra no es histórica, es supuesta, es una ilustración. Toda parábola es una ilustración, que como bien dice el folleto en el anterior párrafo, que lo voy a regresar en la imagen para que lo analicemos, esta narración, esta ilustración de Jesús, esta parábola de Jesús, tiene una enseñanza principal. Tú la lees y dices, aquí la enseñanza principal, o si quieres así verlo, la moraleja de esta narración es tal cosa. No es un pasaje doctrinal, que por cierto es donde a veces se confunden algunos hermanos dentro y fuera de la iglesia, queriendo que la ilustración, lo que Jesús se imaginó, sea doctrinal, sea real, sea histórico. No, eso es una ilustración, una herramienta que Jesús usa para enseñar. No se debe buscar una aplicación en cada detalle porque los detalles sirven solamente para presentar la enseñanza principal. Entonces aquí hay una enseñanza principal. En todas las parábolas siempre hay una enseñanza principal que se le dijo a los fariseos o a los escribas o a los que escuchaban a Jesús en su momento, ¿sí? A ellos es dicho en esas circunstancias, en ese ámbito social. Regularmente Jesús toma elementos de su sociedad, elementos de su vida, de su cosmovisión, para hacer esas narrativas y entonces utilizarlas, esa narrativa como ilustración, pero hay un objetivo principal, ¿sí? Que se relaciona con otros elementos de lo que antes dijo, de otras parábolas que antes dijo. De hecho, hay, por ejemplo, parábolas que van en conjuntos de 3, trípticos se le llama, que ellas están entrelazaditas, ¿no? Y que todas tienen el mismo mensaje principal. Entonces, más que ver la historia, tú tienes que ver el mensaje general de todo lo que dijo Jesús, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, en qué momento se lo dijo, etcétera, y buscar ese mensaje principal. Entonces, desde ahí, deja de ser una narrativa propiamente y se vuelve más una expositiva donde hay un mensaje principal, como por ejemplo, el orgullo, ¿verdad? El orgullo. Y pues es un tema que él va a desarrollar ahí, ¿sí? En esa exposición con todos esos elementos para que el que escucha en su momento pueda comprender qué hacer y qué no hacer. Así que creo que sí, al pensar que es una narrativa, que es una parábola, nos inclina a decir, es una narrativa, pero si solo te quedas en la narrativa, sin buscar el propósito por el cual se dijo, estamos equivocados. Por eso es que es más un sermón expositivo. Espero haber sido claro. Hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestras clases y dejo de compartir porque tengo buenos minutos para resolver preguntas. A ver, si quieren las escriben, si quieren abren su micrófono, como ustedes quieran, porque los veo muy pensativos. A quienes están con nosotros con cámara abierta los veo pensativos. Me voy a poner el otro audífono para escuchar bien sus preguntas. Pueden preguntar de esto o de clases pasadas. Precisamente no preparé nada más hoy para poderles escuchar porque me puse a pensar que casi no les he dado tiempo de preguntas. Mil disculpas. Y ya les estoy pidiendo un sermón porque tienen que prepararle un sermón los hermanos de Guajitos. Así que resuelvan sus dudas hoy. Tenemos 7 minutos, 8 minutos. ¿Alguien? Hermano Ángel, abrió su micrófono. Adelante. Gracias, hermano. Adelante, hermano Ángel. Fíjese que viendo ahí, oyendo
lo que estábamos escuchando, ¿ah? A veces se me pasa en la mente que puede haber narración expositiva. Puede haber Sí, hermano. narra- narrativa expositiva. Es que mire, pues, toda narrativa es expositiva. Toda. Toda narrativa es expositiva. O sea, usted tiene dentro del mundo de la bíblica expositiva una muy especial que es propiamente la narrativa, como por ejemplo, si usted aborda la historia de Jonás. Es una exposición bíblica, pero tiene la característica que es una narrativa muy rica, en donde hay una historia con tanto detalle que usted en un sermón lo aborda y hasta le falta un poquito de tiempo para terminar los detalles solo de la narrativa. Amén, gracias. Bueno, hermano, creo que hermano Joseph tenía otra pregunta, había abierto el micrófono, no sé si siguen con la inquietud. Sí, Adelante. no te entendí la pregunta anterior. Bueno, no, casi no le comprendí mucho de lo que es de la narrativa doctrinal, creo que es, si no estoy mal. Con la Expositivo diferencia de la doctrinal. textual. Ok, voy entonces a repetir ahí. Miren pues, una textual es cuando tenemos un pasaje, un versículo o dos, o tal vez un poquito más, en donde nosotros podemos ir textualmente y tomar esta idea. Ok, este pasaje, yo tenía un ejemplo, miren, hay uno, el texto no lo recuerdo ahorita, pero dice así, Dios fue predicado a los hombres, manifestado en carne, y así dice el pasaje, ¿verdad? Va dando pequeñas ideas, el mismo versículo. Entonces yo puedo tomar en el textual, primero voy con lo desarrollo. Voy con la segunda parte, lo desarrollo. Ese es el bíblico textual. Voy con el texto, ¿de acuerdo? En el bíblico expositivo, pues yo tomo tal vez una buena porción de la Biblia y lo voy a desarrollar, no necesariamente en el orden del texto, como lo fue el textual. En él yo voy a hacer una exposición acerca de lo que hay en una biografía. Mencionábamos una biografía, creo que es un buen ejemplo, por ejemplo, de Moisés. Pero tú sabes, Joseph, que Moisés aparece en el Éxodo, pero también Jesús habla de Moisés. Y entonces hay elementos aquí, hay elementos allá. Esa es la expositiva bíblica, donde tú vas a hablar de Moisés con su biografía y buscando elementos en todos lados. La textual, te quedas en ese pasaje y lo desarrollas porque el pasaje se presta para eso. ¿Sí? Esa es la diferencia entre textual y expositivo. No sé si me perdí o te perdí o nos perdimos. No, es que yo creo que Steven había escrito que era... Leámoslo. Ajá, es que me acuerdo que había escrito de otro. Ok, Espérame. muy bien. Leámoslo. Narrativa. Sí. Narrativa era. Positivo. No, temático doctrinal había puesto. Exacto. Okay. Ese es el que me confunde, cabal. Ok, el temático doctrinal es si vas a hablar del sábado. ¿Ya? Y tú sabes que el sábado encuentras pasajes en el Antiguo Testamento, Jesús es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tú consigues varios elementos por todos lados. Esa es, ahí puedes desarrollar un sermón temático doctrinal. Y temático social podría ser el homosexualismo, por ejemplo, que encuentras en relación al homosexualismo pasajes en Sodoma y Gomorra, y en el Génesis encuentras pasajes en los Salmos, en los Proverbios, donde no se acepta la homosexualidad, en Romanos, donde Pablo habla acerca de aquellos hombres, aquellas mujeres que son lesbianas, etc. Entonces encuentras en varios lugares. El textual, tomas un pasaje y lo vas desarrollando así de manera natural como viene el pasaje. Obviamente es un pasaje muy, muy especial que tiene esas características que lo puedes dividir fácilmente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, Abran su micrófono.
Hermano, disculpe. ¿Sí? ¿Alguien? Adelante, hermana Glendita. Por ejemplo, si uno habla de los 10 mandamientos, o sea, no en uno específico, sino que de los 10 mandamientos, ¿cómo se tomaría ese tema? Temático doctrinal. Por lo menos para nosotros como Iglesia de Dios, temático doctrinal, hermana Glenda, porque nuestra doctrina es que nosotros guardamos los mandamientos. Es parte de nuestra doctrina. Y es un gran tema ahí, se llama los 10 mandamientos, ¿verdad? En ellos usted va a hablar de no decir falso testimonio, va a hablar de no codiciar, diferentes aspectos acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y puede irse al Nuevo Testamento, puede irse a los profetas, ¿sí? Malaquías, puede irse, no sé, a diferentes partes de la Biblia. Ese sería temático doctrinal. Gracias, hermano. Bueno, hermana, ¿alguien más? Tenemos un minuto. Sin pena, pregunten ahorita o callen para siempre, hermanas. ¿No? Demasiado claro. Ahí cuando venga el examen, espero que estén ahí listos para responder. Creo que hay otra pregunta. ¿Puede abrir, hermano Chetío? Sí, pregunte. Dice que yo un poquito tarde, pero luego el no hermano entendí Ángel. bien cómo estuvo el asunto. Me perdí casi 20 minutos. Es que andaba haciendo unos mandados, entonces llegué tarde. Ajá. Claro, claro. Entonces, no entendí ¿Cuál es su muy pregunta, bien hermano? como ahí decía pasaje del texto o algo así. Textual. Pero yo pues tengo los versículos ahí, pero no sé de qué se trató pues desde el principio. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo empezó? Está hablando de temática y está hablando de lo que se llama de narrativa y todo ello. Ya. Está un poquito difícil explicarle desde el inicio otra vez, hermano, porque sí, pero ya nos queda poco tiempo. Sí, pues digo que llegué tarde, pues no le pregunto porque llegué un poquito tarde. Claro, bueno, ahí le vamos a enviar la grabación, hermano, para que tome ahí el rollo del asunto y si tiene alguna duda, mejor si gusta la vemos después, porque si toda la clase sí son 45 minutos y perdón, me queda ya poco tiempo. Además tengo un mensaje, hermano, perdóneme, ¿puede explicar qué es un bosquejo? Es que no encuentro una respuesta clara. Muy bien, aunque nos queda poco tiempo, vamos a abordar de eso, pero solo el hermano Ángel, porque dije que después iba a ir el hermano Ángel. Adelante, hermano. Mire, hermano, si uno habla de Jesucristo, es doctrinal. Ese sería una biografía y sería expositivo y también sería doctrinal porque nosotros creemos en Jesucristo. Ahí sería ambas. Pero se tienen que compartir cada uno en su lugar. O se pueden agregar las dos juntas. No muy le entiendo cómo, pero voy a tratar de explicar lo que comprendo. Mire, pues, usted desarrolla su sermón, ¿sí? En el ámbito expositivo, porque hablar de Jesús es hablar de toda la Biblia, porque de Jesús habla Génesis y habla Apocalipsis. Entonces va a haber Jesús en toda la Biblia, ¿sí? Entonces ahí hay expositivo, hay bastante tela ahí que cortar, ¿de acuerdo? Pero además de eso es doctrinal, porque nosotros como iglesia creemos en Jesús. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen, no es parte de su doctrina, el Jesús como el que nosotros conocemos, como hijo de Dios y parte de la divinidad. Ellos son testigos de Jehová. Entonces, para ellos no es una doctrina propiamente esto. Para nosotros sí. Entonces también va a ser un sermón doctrinal. Cuando usted lo predique, va a ser un sermón doctrinal, porque nosotros hablamos de Jesús cuando comprendemos en la Escritura. Espero haber explicado ahí, hermano Angelito. Bueno, para servirle. Y por último, voy a la pregunta que tenía en el chat. Dice, ¿me puede explicar qué es un bosquejo? Sí, ok, correcto. Un bosquejo, hermanos, es el borrador de todas sus ideas y luego la concreción de ellas en un diagrama de flujo, como el que les ponía en la exposición. Pueden revisar la clase, está en el YouTube. Yo se los hice a mano y no lo hice en computadora
precisamente para que ustedes vean que a mano se puede hacer, con bolitas, con cuadritos, en donde uno con una flechita siga, bueno, primero voy a decir esto, luego voy a decir esto otro, pero la idea principal está aquí, y esto es lo más importante, a esto quiero llegar. Eso va a ser un bosquejo que yo les recomiendo que lo hagan así con figuritas, se le vuelve a uno bien sencillo. El bosquejo también puede ser escrito, que es el que en su mayoría el folleto explica, ¿sí? Un bosquejo escrito. El problema del bosquejo escrito es que a mí, por ejemplo, me da confusión a veces. Me pierdo, se me olvida por dónde voy en el bosquejo, ¿sí? Me pierdo fácilmente. Entonces, a veces cuando es escrito, a no ser que ponga una palabra en cada hoja y le dé vuelta, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los discursos de los políticos. Ellos, a mí me da la impresión que ponen pocas ideas en sus hojas porque a cada rato están dando vuelta a la hoja y vuelta a la hoja y vuelta a la hoja. Porque si se pierden, pues a ellos sí les pasa factura el perderse en un mitin político. Entonces ellos van hoja tras hoja, ¿sí? Para poner poco. Podría ser así escrito, un bosquejo de ese tipo, que nosotros hiciéramos escrito, pero pues yo les recomendaría los esquemas, así dibujitos en donde usted pone las ideas y ahí mismo pone el versículo y pues usted ya tiene todo el comentario aquí en la mente. Eso sería un bosquejo. Desde la primera idea que usted escribió en una servilleta cuando estaba en la cafetería pensando qué es lo que iba a aplicar, o que estaba en su trabajo y se le vino, o como me pasa a mí, que yo me levanto a veces en la mañana y me estoy bañando y en ese momento me vienen todas las ideas y entonces solo salgo del baño y las escribo en algún lugar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí esa gracia tengo, entonces las escribo por ahí y ya tengo las ideas y luego lo paso a un esquema en un papel. O lo que me ha funcionado también, tenerlo escrito pero en computadora, porque ahí me pierdo menos. Entonces puede ser un bosquejo escrito donde están las ideas principales. Entonces para hermana Areli es un resumen, por así decirlo, donde están las ideas principales y definitivamente la idea madre ahí, lo que usted quiere dar a entender, lo que usted quiere decir, el mensaje que quiere dar, ahí está. Si fuera un diagrama, pues está al centro, es un círculo en donde convergen varias flechas, varias ideas, pero que tiene un círculo. Por ejemplo, si usted quiere hablar acerca del perdón, y el perdón es el centro, y hay varios elementos para llegar al perdón, por ejemplo, o varios pasos, como una escalinata, etcétera, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros como predicadores para poder llevar un orden en esta planificación del sermón, que es la homilética. Hermanos, ahí lo dejamos, ahora ya nos pasamos del tiempo. Lo malo es que no sé si ya está con nosotros nuestro hermano Melqui, yo pienso